Buenas tardes para todos. Mi nombre es Luisa Joana López Flores. Yo soy la abogada de Colombia Tributa y el día de hoy estaré acompañándolos en representación de la firma. De antemano queremos agradecerles por el día de hoy estar aquí e invitarlos a que visiten nuestra página web www.colombiatributa.com. Cualquier tema en específico o solicitud de algún servicio podrán contactarme a mi correo electrónico jurídica@colombiatributa.com. El día de hoy nos acompañan tres personas muy reconocidas en nuestro país con una alta trayectoria profesional, como lo son el doctor Leonardo Barón, contador público, miembro del Consejo Técnico de la Contaduría y además miembro del Tribunal Disciplinario de la Profesión. Alba Lucía Orozco, abogada, es directora de Impuestos Nacionales con más de 30 años de experiencia en el área tributaria. Johnny Lee, uno de los contadores más preparados de la profesión, miembro del Comité de Expertos Tributarios del Consejo Técnico de la Contaduría. Queremos informarles que la grabación y el material utilizados el día de hoy se publicarán en nuestra página web y podrán hacer sus preguntas a través del chat que a lo largo del conversatorio irán resolviendo los conferencistas. Entonces, a continuación, daremos inicio con la doctora Alba. Luisa, mientras viene la doctora Alba, si quieres, vamos avanzando en las diapositivas y vamos de pronto, igual le agradecemos a todos la asistencia a este conversatorio. Vamos a hablar hoy de la Ley 2155 del 2021, que es la nueva reforma tributaria, y tal vez, mientras la doctora Alba llega, apenas la doctora Alba llega, nos indica, bueno, ahí ya la tenemos para que si quiere estar con nosotros. Solamente quería, doctora Alba, iniciar, mientras usted se alista, con una lectura de la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios, donde básicamente ellos dicen que han habido décadas de mal uso, décadas de mal uso han causado que el sistema tributario colombiano no cumpla con los estándares internacionales de eficiencia, equidad y simplicidad. Esos tres temas son importantes. Un sistema tributario debe ser eficiente, un sistema tributario debe ser equitativo y un sistema tributario debe tener una característica que es la simplicidad. Entonces quería un poco iniciar con este tema porque seguramente la ley 2155 del 2021, seguramente ustedes de pronto si tienen algo, si no están de acuerdo lo dirán, pero seguramente la ley 2155 no aporta nada a un mejoramiento en estos tres puntos. Entonces, si la doctora Alba está lista, pues podemos iniciar entonces con ella. Gracias, doctora Alba. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, mis agradecimientos a Colombia Tributa por la invitación que nos han hecho para estar con ustedes en el día de hoy. Y mis saludos muy especiales a mis compañeros Johnny y Leonardo, que me están acompañando también y que me han permitido estar con ellos en este conversatorio. Yo voy a hacerles unos comentarios de carácter general sobre la reforma tributaria y algunos aspectos muy específicos de problemas o de cosas que se han detectado o que hemos detectado en el análisis de la reforma. Lo primero que queremos decir es un poquito retomar la exposición de motivos del gobierno con respecto a esta reforma, que indudablemente, como lo decía Leonardo y como se desprende de los análisis de la Comisión de Expertos, pues no es la reforma estructural ni la reforma que uno quisiera, pero es la reforma posible, porque realmente esto fue lo que el ministro, con muy buen sentido, pudo obtener que le aprobara el Congreso de la República y que fuera un poco lo que en ese momento de crisis, de pandemia, el país pudiera tolerar también y aceptar. Entonces, ¿qué nos dice el gobierno? El gobierno nos dice, mire, yo
voy a tratar de hacer unos recortes en el gasto público que me van a dar 1.9 millones. La DIAN va a trabajar en reducción a la evasión y va a recoger anualmente 2.7 billones, que es un cálculo optimista, porque pues realmente es con control y fiscalización y no se sabe hasta dónde es posible que cada año la DIAN recoja 2.7 billones. Donde así hay mucha claridad es en la tarifa general de renta, que se sube al 35% y que da 6.7 billones, y en el descuento del ICA, que se le da a las transferencias a las entidades territoriales del ICA, que da 3.9 billones, entonces ahí le dan los 15 billones que el gobierno recoge con esta reforma. El cuadro del gobierno nos indica también que se la van a gastar. Se la van a gastar en el Sistema General de Participaciones en rentas de destinación específica, o sea, rentas que están amarradas, que ya no se pueden tocar. En educación, los días sin IVA, que le generan un menor recaudo al gobierno por concepto del IVA, para un total de usos permanentes de 4 billones, que nos deja entonces unas fuentes permanentes netas de 11.2 billones de pesos. Siguiente. Y como fuentes transitorias, el gobierno dice, está la sobretasa al sector financiero, que la voy a recoger durante 4 años, y entonces pues a eso le pone un recaudo aproximado de 400.000 millones. Tengo una normalización a la cual le pone 360.000 millones, y esas son las fuentes temporales, porque se supone que la sobretasa al sector financiero termina en 4 años, 2025 creo, esperemos que así sea, y la normalización es por una vez y posiblemente no va a dar los mismos recursos que dio en el pasado, pues porque ya se han normalizado muchos contribuyentes. Y aquí entonces vienen otros gastos que va a hacer el gobierno también de carácter temporal, porque corresponden a gastos de la pandemia, que son el ingreso solidario, la promoción del empleo, la ley del turismo y otros gastos, para un total de usos temporales de 10 billones, y pues ya en eso se fue el recaudo más o menos de que arroja la reforma de la que se acaba de aprobar. Siguiente. Yo saqué 2 cositas ahí que vi que me parecen interesantes, y es que uno encuentra en los comentarios económicos que el país está con una ineficiencia energética muy alta, que le cuesta al país entre 24.4 billones y 40.7 billones, que equivalen a entre 2 y 3 reformas tributarias como la de inversión social. Es decir, uno pensaría que bueno que nos volviéramos eficientes para que no tuviéramos que hacer reformas tributarias tan seguido y que tuviéramos unos recursos suficientes para cubrir al menos unas 2 o 3 reformas tributarias. Por el otro lado están los recursos de la SAE, que es la Sociedad de Activos Especiales, que es la que tiene todos estos bienes del narcotráfico, que venderlos es casi un imposible. Hay 1000 problemas, 1000 inconvenientes, 1000 demandas, 1000 testaferros, donde podrían salir unos recursos importantes. Y está las regalías. Uno mira y se encuentra un panorama absurdo, y es que estas regalías, que son de los departamentos y los municipios, hay 13.7 billones, ya van como en 14 billones sin ejecutar. No lo ejecutan. ¿Por qué no lo ejecutan? Porque tienen que presentar unos proyectos de inversión, de ejecución, y no los presentan porque no hay la capacidad suficiente en las entidades territoriales para esbozar un proyecto de inversión que sea creíble. Y porque además, comentan algunos especialistas,
porque los funcionarios tienen mucho miedo a la ejecución por todos los problemas que ya conocemos de fiscalías, procuradurías, personerías, todas las CIAs que llaman ellos. Entonces, es triste ver que se está pidiendo plata por parte de las regiones y tienen más, en este momento son más de 14 billones sin ejecutar en regalías. Siguiente. Y entonces aquí nos encontramos con que Colombia acude a un expediente fácil, subir la tarifa. Aquí en los datos de la OCDE, de los países miembros de la OCDE, pues encontramos que ahí están hechos con la tarifa del 32%, ahorita ya llegamos al 35%, Colombia es uno de los países que tiene la tasa corporativa más alta de todos los países miembros de la OCDE. Siguiente. Entonces, ¿qué sucedió? Lo que ustedes todos saben, se incrementa la tarifa de las personas jurídicas y se incrementa, entre comillas, por 4 hasta el 2025, la tarifa de las instituciones financieras a las cuales se les ponen unos puntos adicionales con el nombre de una sobretasa al sector financiero que ya se había puesto en la reforma anterior y que son cosas que uno les está viendo como visos de permanencia. Ojalá no sea así. Sigamos. Si comparamos tasas, la tasa colombiana con las tasas de América Latina, encontramos que solamente es comparable con Brasil. Perú y Chile tienen 25%, México tiene el 30%. Sigamos, continuamos. Y si miramos el recaudo del impuesto de renta en Colombia, vemos que las personas jurídicas en Colombia aportan el 80% del recaudo, las naturales solamente el 20%. En los países miembros de la OCDE, las jurídicas aportan el 30%, las naturales el 70%, y en América Latina las jurídicas aportan el 63% y las naturales el 37%. Es decir, algo conocido, y es que en Colombia el peso de la tributación está soportada en las personas jurídicas. Y viene toda esa gran discusión que se dio en la primera reforma que presentó el ministro Carrasquilla, cuando intentó gravar personas naturales, y esto pues el país se conmocionó por ese tema. Seguimos. ¿Qué pasó con el COVID? Que en 94 países, y a raíz del COVID, disminuyó la tarifa corporativa. En 13 países permaneció igual y solamente en 4 países, uno de los 4 somos nosotros, aumentó la tarifa corporativa. Continuamos. Ya pues vamos a la ley de inversión social. Es simplemente para recordar que tiene un componente de gasto social y reactivación económica, que tiene un componente tributario y un componente de lucha contra la evasión. Ahora, aquí simplemente para mencionar una vez más que el gobierno, el ministro Restrepo, hizo el esfuerzo grande, logró sacar adelante una reforma tributaria que le sirve al país muy temporalmente, pero que sirvió para salir de las afugias de la pandemia. Y es una reforma tributaria donde uno ve que le dicen, yo me voy a conseguir 15 billones y los voy a gastar en esto. Eso ya de por sí es un elemento muy importante y nuevamente eso fue lo que se pudo sacar. Es la reforma, no es la reforma ideal, es la reforma posible. Seguimos. Bueno, esto ya lo habíamos dicho, seguimos. Entonces ahora vamos a las instituciones financieras sujetas a una sobretasa.
que se demandó ante la Corte Constitucional y la Corte que dijo, no, eso no discrimina, esto es exequible porque es que eso depende de la capacidad de pago y de que les ha ido muy bien, y entonces esos señores que sigan ahí con una tarifa diferente al resto. Y entonces aquí vemos cuáles son las instituciones financieras que están involucradas en la sobretasa. Ustedes los ven, bancos, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, fiduciarias, las de servicios financieros, las de capitalización. ¿Quiénes no quedaron incluidas allí? El sector asegurador. ¿Por qué no quedó incluido el sector asegurador? Porque la ley usó la expresión instituciones financieras. Y ellos no son una institución financiera, a pesar de que forman parte del sector financiero y están vigiladas por la superintendencia financiera, pero no son institución financiera. Y las cooperativas de ahorro y crédito, que sí son institución financiera, están vigiladas por la super. ¿Por qué no quedaron incluidas? Porque la norma dijo, se le aplica la sobretasa a las instituciones financieras que estén afectadas con la tarifa general. Y resulta que las cooperativas de ahorro y crédito no tienen la tarifa general. Ellos tienen la tarifa del 20%, que es una tarifa especial. Entonces, no quedaron incluidas allí. Seguimos. Yo quiero ahora mostrar, porque estamos hablando entonces en Colombia, la tarifa del sector corporativo se incrementó al 35%. Entonces miremos cuáles sectores de ese sector corporativo no quedaron involucrados en el incremento de tarifas. Ellos no fueron tocados. ¿Quiénes? Las zonas francas, que siguieron con su tarifa del 20%. Las cooperativas, el 20%. Las empresas estas sin ánimo de lucro, la CESAL, 20%. Los hoteles siguieron con su 9%. Los parques temáticos, 9%. Las editoriales con su 9%. Las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta que manejan el monopolio departamental y municipal de licores y juegos de suerte y azar, que tributan al 9%, tampoco quedaron ahí metidas en ese incremento tarifario. ¿Seguimos? ¿Quiénes tampoco quedaron involucrados allí? Las mega inversiones, que están contempladas en los artículos 235.3 y 235.4 del Estatuto Tributario, y cuya objetivo o pretensión es fomentar el empleo. Ellas entonces, ¿cómo quedaron? Con el 27% más una prima de inversión del 0.75%. Pero ellos no tributan sobre los dividendos. En cambio, esas otras del 35 y del 38, hablamos únicamente de la tarifa corporativa, o sea, la de la sociedad. Pero resulta que los dividendos, la distribución de utilidades tributa al 10% o más, dependiendo. Y entonces estos tienen tarifa al 27%, pero no tienen tributación sobre los dividendos. No tienen impuesto al patrimonio. Y tienen una ventaja muy grande, que son los contratos de estabilidad tributaria. Yo no sé si ustedes recuerdan que hace por ahí en el 2003 se crearon los contratos de estabilidad jurídica que suscribieron una cantidad de empresas del país. A las primeras que lograron entrar lo hicieron a 20 años. Ya después el gobierno se dio cuenta y empezó a bajarles, entonces les ponía 15 años, 10 años. Entonces estos señores durante 20 años, hagan lo que hagan, no los pueden tocar, porque tienen un contrato de estabilidad que les dice si la tarifa del impuesto sube o las condiciones se vuelven más onerosas, eso no le aplica a usted, le aplica si son más favorables. Entonces ahí hay que esperar 20 años a los que ya lograron suscribir el contrato. Sigamos. Las obras por impuestos. Esos son aquellos que desarrollan proyectos importantes para el país en zonas estratégicas del país
y que tienen también un tratamiento preferencial. Inicialmente, esto lo crearon para los SOMAC, que eran las zonas estas del conflicto armado, a raíz del acuerdo de paz. Posteriormente, se extendió la reforma, tal vez la del 2019, las extendió a zonas estratégicas que el gobierno o el país considere estratégicas. Y ustedes verán cuáles son las obras por impuestos: agua potable, energía, salud, educación, bienes públicos, cambio climático, tecnología, infraestructura de transporte, infraestructura de cultura, infraestructura deportiva. O sea, es una amplia gama de inversiones en distintos sectores de la economía. ¿Qué les dan a esos señores? A esos señores les dan unos títulos para la renovación del territorio que son negociables para el pago de hasta el 50% del impuesto de renta. O si se lo venden a alguien que tiene deudas por renta, entonces se pueden ahí sí redimir, digamos, o utilizar el 100% del título de renovación del territorio para pagar la deuda por renta. Estos señores también tienen convenio con el gobierno, no tienen ya el contrato de estabilidad, pero para entrar a desarrollar sus obras tienen que celebrar un contrato con el gobierno. Y esos contratos con el gobierno, pues no, eso no se puede tocar. Porque mientras esté vigente mi contrato, a mí me tienen que respetar las normas contractuales, porque pues esa es el sentido de los acuerdos, de los convenios y de los contratos. Entonces ahí también tenemos un amplio sector de la economía que tampoco quedó involucrado en el aumento de las tarifas. Sigamos. Tenemos otros, que son las CESE, que son zonas del territorio, zonas especiales del territorio, donde les dieron un tratamiento preferencial también, en el sentido de que la tarifa de renta es del 0% en los primeros 5 años y del 50% de la tarifa general en los 5 años siguientes. ¿Y a quiénes cobija? A Guajira, norte de Santander, Arauca, Armenia y Quibdó. A mí me llamó la atención lo de Armenia, porque aquí vemos departamentos y de pronto aparece un municipio que es Armenia. No tengo claro qué motivos hubo para que Armenia quedara incluido también allí, porque uno dice en la norte de Santander, bueno, el problema con Venezuela y todo lo de los refugiados, Arauca, bueno, la guerrilla, Quibdó, bueno, que están muy pobres, Guajira, que también son muy pobres. Armenia no me queda claro, o si fue una mano generosa que se pudo haber incluido, involucrado en la ley. Estos señores, pues, el aumento es que aumenten el 15% de empleo en actividades industriales, agropecuarias, comerciales, turismo y salud. O sea, también una amplia gama de inversión. Sigamos. Por el otro lado, tenemos las rentas exentas de la economía naranja, que hizo esta reforma, las redujo de 10 años a 5 años. Pero ahí tenemos otra cantidad de rentas exentas que no las puse ahí, pues porque si no se nos hace un poquito inmanejable y muy demorado la presentación. Sigamos. Aquí lo puse, pero realmente esta sí es una renta exenta que tiene todo el sentido, porque son los rendimientos generados por la Reserva de Estabilización de los fondos de pensiones y cesantías, pero es que esos rendimientos se utilizan para pagar la rentabilidad mínima de los afiliados a los fondos. Entonces, eso pues no es algo que no se debería gravar. Sigamos. La ley del cine. Esa es otra. Entonces aquí tenemos que la ley del cine le dan un certificado de inversión audiovisual que le sirve para utilizar un descuento de renta igual al 35% del valor de la inversión negociable. Ellos están metidos también en la renta exenta de la economía naranja que ustedes vieron, que es el sector de la cultura, y no, si importan algo, no tienen tributos aduaneros. Sigamos. Bueno, entonces hasta aquí, antes de empezar con lo del ICA, yo quiero dejar como un comentario. Ustedes pueden haber apreciado
que el incremento, el famoso incremento en la tarifa corporativa cogió a las 3.000 empresas que pagan impuestos y sostienen la tributación de las personas jurídicas y al sector financiero. Estos sectores tienen tratamientos preferenciales. Justificados, sí. Yo no quiero que quede el mensaje de que yo creo que eso no está justificado. Está justificado. Sin embargo, la comisión de expertos le hacía un llamado a Colombia en el sentido de que por favor no incentivara a los sectores a través de los impuestos, sino que los incentivara, dejara un tratamiento más igualitario en materia tarifaria para poder bajar las tarifas, para que haya inversión en el país y que estos sectores que se quieran promover se promuevan, por supuesto, es lícito promoverlos, pero de otra manera, dándoles facilidades de inversión, permitiéndoles otras cosas, pero no a través de los impuestos, porque esto distorsiona los impuestos. Y aquí, pues no hemos hablado sino de los incrementos en tarifa. Aquí no estamos hablando de los descuentos, de los famosos gastos de que hablaba la comisión de expertos, que son deducciones de una cosa, descuentos de otra cosa. Además, porque hay una cosa que sí no es buena, y es que aparte de esto, es que los sectores compiten entre sí. Entonces el uno dice, no, pues yo mejor me meto a las inversiones, entonces, no, pero yo mejor me voy a meter aquí a la economía naranja, el otro dirá, no, yo invierto en tal cosa. Entonces, en la misma tributación pone a competir sectores entre sí, buscando a ver cuál es el que más le conviene en un determinado momento al inversionista. Entonces, eso a mí no me parece sano, eso no me parece sano. Y a raíz de todo este escándalo, entre comillas, que se desató con los famosos ahora Pandora Papers, que porque hay unos señores por allá se van y buscan un paraíso fiscal o una tributación baja y se van para allá, yo decía, bueno, ¿y nosotros? Nosotros no estamos promoviendo que vengan inversionistas a extranjeros o inversionistas del mismo país a rentas exentas, a tarifa cero, a tarifas bajitas. Entonces esos también los tienen que castigar porque se fueron a buscar una inversión donde la tarifa fuera más baja. Entonces son unas contradicciones que uno francamente no entiende. Entonces me voy para el descuento del ICA en renta. En renta hay un descuento del ICA que todos ustedes conocen muy bien, que está en el 50% y que estaba y se iba a pasar al 100% y se eliminó el 100%. Y se mantuvo el 50%. Nadie entiende por qué se mantuvo el 50%. Porque es una transferencia que la nación le está haciendo de sus recursos a las entidades territoriales. Y un poquito todos pensábamos, y la gente pensábamos, bueno, ahí van a quitar ese otro 50%, ahí se gana otros 3.7 billones. ¿Por qué eso? Bueno, ahí se quedó, no entiendo por qué, pero ahí se quedó el famoso descuento del ICA en renta. Sigamos. Y transcribí este artículo, ¿por qué? Porque mire lo que dice este artículo. Transcurridos 5 años desde la entrada en vigencia del artículo 7 de la presente ley, que es todas esas exenciones de las rentas exentas y tal, y de la derogatoria del parágrafo primero del 115, que es el del descuento del ICA, se faculta al Gobierno Nacional para evaluar los resultados y determinar la continuidad de estas medidas bajo criterios de competitividad tributaria, económica, generación de empleo y preservar la estabilidad. Pero entonces, esto es una camisa de fuerza para el gobierno. Entonces le dicen que hasta que no pasen 5 años, no puede entrar a mirar a ver si quita el descuento del ICA del 50% o si deroga una de las rentas exentas o alguno de los tratamientos preferenciales. Porque hay que esperar 5 años, porque no se puede, si el gobierno lo estima así, el año entrante o el otro. Entonces es una camisa de fuerza, pero pues que de todas maneras se puede quitar con otra ley. Otra ley puede decir, derogo esto y vaya, mire usted y analice ya si deja o no deja estos incentivos. Continuamos, por favor.
Ahora voy a hablar del beneficiario final, que es otro tema que me preocupa mucho. Y entonces vienen unas nuevas normas que definen lo que se entiende por beneficiario final. Y entonces está muy bien, nos dicen persona natural que sea dueña del 5% más del capital o de los derechos de voto. Perfecto. Se beneficien más del 5% más de los activos o rendimientos o utilidades. Perfecto. Persona natural que controla a la otra por cualquier medio. ¿Qué es eso de que por cualquier medio? En una ley. Yo pensaría que eso es algo que en una demanda, eso sí lo tiene que tumbar la Corte, pues pensaría uno. Porque ¿cómo así que una ley le dice a la DIAN que ella mire a ver si hay control por cualquier medio, por el que se le ocurra al funcionario de la fiscalización? Entonces es una norma peligrosa, ambigua y de una generalidad que no le sirve a la tributación ni a la legislación. Porque, por ejemplo, si uno ve los precios de transferencia, donde esto podría tener alguna incidencia, pues allá están definidos las normas de vinculación económica y de control. Y cuando hay un control, pues se define todo. También me preocupa mucho esos pobres representantes legales que si no se identifica a la persona natural, a ellos los van a poner como beneficiarios finales. Y ahora voy a las estructuras sin personería jurídica, que esas sí son más preocupantes todavía. Porque ¿quién es el beneficiario final en las estructuras sin personería jurídica? Bueno, el fideicomitente, perfecto. Si yo soy el fideicomitente y constituyo una fiducia, pues en principio yo soy el beneficiario de esa fiducia. Pero ¿cómo así que el fiduciario puede ser beneficiario final? Así, sin más. El fiduciario es la entidad que funciona para que se constituyan los patrimonios autónomos y administran los patrimonios autónomos. ¿Cómo así que el comité fiduciario o el comité financiero va a ser beneficiario final en una estructura sin personería jurídica? El 4, perfecto. Los beneficiarios, incluso los beneficiarios condicionados, perfecto. Cualquier persona natural que ejerza el control efectivo o que tenga derecho a gozar o a disponer de los activos del perfecto. Pero hay unos micos ahí rarísimos. Y pasemos a la siguiente. Porque allí, este sí lo copié textualmente. Miren qué dice. En caso de que una persona jurídica ostente alguna de las calidades establecidas previamente para las estructuras sin personería jurídica, estructuras similares, léase trust, básicamente, será beneficiario final la persona natural que sea beneficiario final de dicha persona jurídica, conforme a nuestro presente artículo. Yo no lo entiendo y esto sí lo tiene que, o lo debe resolver el reglamento, porque es muy ambigua la redacción, porque me está diciendo que si hay una fiducia, que es una persona jurídica, vigilada por la superintendencia financiera, y el beneficiario final puede ser la persona natural que sea beneficiario final de la fiduciaria, de la sociedad fiduciaria. La redacción, con todo el respeto, me parece absolutamente ambigua en general, y estos son algunos de los problemas que a mi modo de ver deberían resolver los decretos reglamentarios para no dejar situaciones ambiguas que puedan generar problemas interpretativos. Sigamos. Y la DIAN va a llevar un registro único de beneficiarios finales y otro registro único de entidades de estas estructuras sin personería jurídica, es decir, de trust, de no sé qué más, de que no tengan personería jurídica. Todo esto se ha hecho mirando o conforme a los criterios del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI,
que es un grupo de acción financiera internacional que funciona es para controlar el lavado de activos y para controlar el terrorismo, que miran muy bien que no haya gente por allá metida, testaferros, en ese sentido. Y como muy bien lo decían los doctores Leonardo y Johnny en su libro, esta mención tan genérica al Gafi, los criterios del Gafi, pues eso también puede ser materia de un juicio de constitucionalidad. Sigamos. Y seguimos con el cuento de las tarifas. En Colombia las pymes representan el 90% de las empresas del país. Entonces, no a todas las pymes se les subió la tarifa al 35%. Hay unas pymes que, sigamos, ingeniero, hay unas pymes que pueden entrar al simple, porque se amplió la base para ingresar al simple, que quedó en 3.630 millones, o sea, unos ingresos mensuales de 300 millones. Y entonces esas entran al simple y entran con unas tarifas diferentes, porque ya las tarifas no son sobre la utilidad, las tarifas son sobre el ingreso bruto y hay una connotación completamente distinta. Y la tarifa más alta, pero sobre el ingreso bruto, es el 5.4 en el sector comercio y con una connotación, y es que esa tarifa incluye el ICA. Yo le puse, ahora miramos, calculando un punto de ICA. Y fuera de eso, a esto se le restan, al impuesto que resulta, se le restan los aportes que se hagan por parte de la empresa al trabajador, los aportes por concepto de pensiones. Entonces yo hice ahí, yo soy abogada y los señores, mis compañeros Johnny y Leonardo me van a perdonar los errores. Pero entonces yo dije el comercio, calculemos el comercio con una utilidad, este señor, del 50% sobre su ingreso bruto. En el simple, como tributa con una tarifa del 5.4% sobre el ingreso total, entonces serían 196 millones. Si esa empresa que tiene esa utilidad del 50% está en el ordinario, tributaría 632 millones. Si la utilidad fuera del 30%, sigo con mis 196 millones, estoy en el techo más alto, y en el ordinario tributaría por 292 millones. Y si la utilidad está ya en el 10%, ahí sí me sale más barato el ordinario. Ahora, aquí, el SINICA, yo ya no estoy en 196 millones pues en mi simple renta, sino en 159. ¿Por qué? Porque ahí tengo metido el IPCA, que es calculando a mano alzada un punto, ¿sí? Y fuera de eso, el resto, mis aportes a pensiones de los empleados. Entonces ahí, esta apertura que se hizo, que es muy interesante, de todas maneras determina que va a entrar más personas, o más empresas, perdón, al simple, y más personas también. Y es un tema que el gobierno deberá analizar en cuanto al recaudo, si esto le salió bien o no le salió bien. Sigamos. En los servicios profesionales hicimos el mismo ejercicio, que sostienen una tarifa para el ingreso más alto, que son 3.630, tienen una tarifa del 14.5, que son las empresitas esas de nosotros, pero ni siquiera mías, ni siquiera de los doctores Johnny y Leonardo, que ellos sí no pueden entrar aquí, porque estas son de los pobres. Entonces, si estoy en servicios profesionales, mi tarifa más alta, perdón, mi tarifa no, mi impuesto más alto frente a la tarifa del 14.5, que es la más alta, serían 526 millones. Entonces, con la utilidad esta del 50% de que hablábamos, en el ordinario yo pagaría 632. Pero si ya me voy a una utilidad del 30, en el ordinario pagaría 292, y si fuera del 10 pagaría
127. Volvemos al cuento del ICA, al cuento de los aportes. Entonces, esto es un poco lo que seguramente miden las empresas y medimos todos para saber si los pasamos al simple o no los pasamos al simple. A mí me gustaría mucho saber el dato de cuántas nuevas empresas han ingresado al simple, no de cuántos de los que eran del ordinario se pasaron para el simple porque les pareció que allá tributaban menos y tenían menos compliques. Todo ese tema de los gastos y todo ese tema es una cosa que es muy buena, pero mirar a ver cuáles nuevos realmente de los sectores informales o sectores pequeños ingresaron allí. Seguimos. Lo otro pues es algo que salió también en la parte de renta de las personas jurídicas y es la compensación de dividendos no gravados con utilidades comerciales, donde se amplió el término de 5 años a 10, tanto para utilidades anteriores, el carry back, como para utilidades posteriores, el carry forward, pero esto solamente aplica para las concesiones y para las APP. Sigamos. Aquí yo también quiero hacer un comentario. Se creó el incentivo a la creación de nuevos empleos y por ahí hay otro incentivo al apoyo para el paro, las empresas, para el empleo por el paro. Entonces, yo quiero comparar esto con el 114.1, porque hay una parte ahí como que no me suena clara, y es, de acuerdo con el 114.1 del estatuto, hay una exención para las empresas de aportes a salud, SENA e ICBF sobre trabajadores que devengan menos de 10 salarios mínimos. A mí me dice el incentivo a la creación de empleos y esto, que es para financiar costos laborales como pagos de seguridad social y para fiscales. Entonces, el Estado le está dando un aporte a la empresa para financiarle los costos laborales, los pagos a la seguridad social y a los parafiscales. Pero es que las empresas están exentas de aportes a salud, SENA e ICBF sobre trabajadores de menos de 10 salarios mínimos. Entonces, ¿son dos incentivos que les quisieron dar? ¿O será que nos va a salir de pronto más tarde la UGPP con el cuento de que usted no tenía derecho al incentivo porque usted no hizo aportes a salud, SENA e ICBF sobre estos señores sobre los cuales pidió el incentivo? Porque cuando yo mande el PILA para soportar los aportes que le hice a los trabajadores, pues entonces a mí me dice la norma, en el evento que este incentivo sea otorgado mediante el pago de aporte estatal para acceder al mismo, el empleador deberá haber realizado el pago de los aportes a la seguridad social y los parafiscales de sus trabajadores a través del PILA. Entonces yo mando mi PILA, allá no va a aparecer aportes ni por salud, ni por SENA, ni por ICBF de trabajadores de menos de 10 salarios mínimos. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Me van a dar los dos incentivos? ¿Me dieron el incentivo de no aportar más una plata adicional? ¿O fue que esto quedó mal redactado? ¿O esto lo va a arreglar un decreto reglamentario? Pasemos al siguiente. Lo mismo con las cooperativas de trabajo asociado, que a último momento metieron un articulito donde pusieron, se benefician con el PAEF y el incentivo a la creación de nuevos empleos cuando hayan cotizado respecto de sus trabajadores asociados el mes completo al sistema de seguridad social integral, según artículo 6 de la ley 1233 de 2008, con IBC de menos de un salario mínimo. Entonces, las cooperativas de trabajo asociado están luchando para que a ellas también puedan entrar en no hacer aportes a SENA, a ICBF y a Salud con respecto a sus trabajadores asociados. Porque ellas están alegando, señores, es que esos son trabajadores, nosotros no tenemos que aportar. Y aquí les están diciendo que sí, que se los dan con respecto a los trabajadores asociados, pero que tienen que haber cotizado al sistema de seguridad. En este caso hablaron del sistema de seguridad social integral, que sería salud, básicamente el que están exonerados ellos, porque lo otro es SENA e ICBF.
Seguimos. Y para ya no hablar más de todos estos artículos y de cuentos, pues está el tema de las estampillas, donde se aprueba un artículo que dice: el gobierno nacional deberá radicar ante el Congreso de la República en un plazo máximo de 2 años, contados a partir del 10 de enero de 2022, un proyecto de ley que regule y ponga topes a la exigencia de estampillas para la realización de un mismo trámite. Magnífico. Ojalá se haga un proyecto que regula y ponga topes a la exigencia de estampillas para la realización de un mismo trámite. Hoy en día, ¿qué tenemos? Sobre un contrato de obra. Tenemos la contribución del 5% y esto es sobre el valor del contrato. Esto no es sobre utilidades ni nada. Tenemos estampilla pro universidades, todas las universidades nacionales. Tenemos estampillas pro hospitales, estampillas para adulto mayor, estampilla para la Universidad Distrital de Bogotá. Le pusieron ahorita otra a esos contratos de obra, una contribución al deporte del 2%, y todo esto es sobre el ingreso bruto. Entonces esto, en algunos casos que me ha tocado vivir, el 9% del ingreso bruto está afectado con estampillas. Y entonces, si el señor se va a ganar el 10%, pues no se gana nada, porque además de eso tiene la retención, tiene el ICA, tiene todo eso. Entonces, ¿esto en qué termina? En que como estas son contrataciones con el sector público, nacional, o con el sector departamental o municipal, pues toca subirle el precio al contrato. Al contrato se le sube el precio y esto termina en una renta con destinación específica. Sí, pues se ve muy loable, pero cuando uno mira todos los hospitales que están quebrados y el adulto mayor que nada, que le dan ni un peso y no sé qué, uno dice, pero ¿esto qué es? Y ojalá el proyecto de ley sirva realmente para que el gobierno pueda ponerle un tope a este tema. Y yo tenía una cosita final ahí que ya, si quiere pasar, ingeniero, que era un poquito los resultados del recaudo, que han sido muy buenos para la DIAN. Esto era septiembre, hoy mire que a octubre ya han recaudado, han incrementado el recaudo del 17.4, y ustedes ven que está montado en las retenciones en la fuente. Y posiblemente en los anticipos, estos que hay que hacer, de los cuales hablarán los doctores de normalización y todo eso. Bueno, yo termino ahí. Espero no haberle quitado tiempo a mis colegas. Les agradezco mucho la atención y al final, si hay alguna pregunta, pues estamos dispuestos. Mil gracias. Aunque doctora Alba sigue aquí con nosotros, ¿no? Cualquier comentario que haga, la idea es... No, yo me voy a escucharlos a ustedes. Por supuesto que ahí es donde voy a aprender. Mil gracias. Bueno, vamos aquí con Johnny. Johnny, adelante. Bueno, muy buenas noches para todos. Yo estaba feliz escuchando a la doctora Alba Lucía. Creo que quedó prácticamente demostrado para toda la experiencia en administración tributaria y en el análisis macro que puede hacer uno a partir de ciertas situaciones fiscales con esta ley de inversión social. Entonces, en esta segunda parte hemos querido abordar esos temas adicionales que corresponden a temas de procedimiento, de IVA, de facturación. Iniciamos con este tema de beneficio de auditoría. Entonces, lo que ocurrió con el artículo 51 de esa ley 2155 fue que amplió el porcentaje de incremento del impuesto neto. Este año estaba en un 30% y en un 20% para que la declaración quedara en firme entre 6 meses y 12 meses. Y con el beneficio de auditoría se amplió para los años 2022 y 2023, pasando a un 35% de ese impuesto neto para que quede en firme en 6 meses y pasando a un 25% para que queden firmes en 12 meses. Claramente la norma lo que hace es, digamos, repetir en el sentido de que no aplica para las declaraciones de IVA ni de retención y mucho menos para declaraciones cuyo pago sea inferior a 71 VTs, cuyo impuesto neto, perdón, sea inferior a 71 VTs. Siguiente. Entonces, un punto adicional que trajo la reforma fue el tema de normalización tributaria. Ya todos nosotros conocemos que cuando tenemos activos omitidos o pasivos inexistentes, al menos
desde la ley 1739 hemos venido con este impuesto, con una tarifa del 10, del 11,5, del 13, luego con la ley 1943 pasó a una tarifa del 13% de manera permanente, y con la ley 2010 pasó al 15%. En esta ocasión tenemos una tarifa del impuesto de normalización del 17%, con la novedad de que se va a pagar un anticipo. Entonces, alguien pudiera decir, si en estos momentos yo tengo un proceso con la DIAN y me está requiriendo para que yo incluya como renta gravable esos activos omitidos, ¿será que, digamos, puedo ser objeto de normalización? ¿Puedo esperar para simplemente pagar el anticipo y declarar el próximo año? O en su defecto, si no me han iniciado nada y voy y declaro, ¿no será eso como un llamado de atención para que la DIAN venga y me fiscalice? Entonces, en los videos de la DIAN, en la parte inferior ustedes encuentran allí que el primer video que sacó la DIAN con el director, con el doctor Junco, señalaban que precisamente la persona que hiciera ese anticipo, pues claramente con eso podría en cierto modo suspender el proceso de fiscalización que tuviese o evitar el proceso de fiscalización eventualmente, por lo menos mientras surte el trámite de presentación de la declaración del impuesto de normalización. Se mantiene el tema de reducción de la base gravable en un 50% para activos que sean repatriados y necesariamente tienen que ser activos monetarios, o sea que usted no puede normalizar un bien inmueble y creer que simplemente va a reducir en un 50% la base gravable, sino que tendría que vender ese bien inmueble y traerse los recursos al país y mantenerlos por 2 años para que pueda ser objeto de esa reducción en cuanto a la base gravable. El hecho generador está dado en función del 1 de enero del 2022 y hay algo particular, y es que esta norma, este artículo del 2 al 6, aclaró qué TRM deberíamos usar. Entonces vamos a hacer un anticipo con la TRM vigente, digamos, al momento de hacer el anticipo, pero la declaración se usará con la TRM al 1 de enero del 2022. Entonces ahí pueden surgir inquietudes. ¿Qué pasa si yo hago un anticipo inferior? ¿Qué pasa si hago un anticipo a una TRM que no correspondía? Pues cualquier ajuste, señala la norma, deberá hacerse con ocasión de la declaración. Esa declaración va a ser presentada el 28 de febrero, o sea, es una declaración que por ley ya se definió su fecha de presentación. Hoy acaban de publicar en redes sociales, en esos grupos, el proyecto de decreto de plazos de vencimiento del próximo año, y asumo que allí estará incluido también esa fecha del 28 de febrero de la declaración de normalización. Esta declaración no puede ser corregida y no puede ser presentada de forma extemporánea por expresa disposición de la norma. Siguiente, por favor. Entonces, hay unos temitas ahí en normalización que nosotros hemos querido abordar, y en esto Leonardo es experto porque ha sido autor de algunos de esos conceptos. El primero es el impuesto como tal, es que va directamente al gasto. O sea, el impuesto de normalización tiene que ser un gasto. Y eso lo ha reconocido el Consejo Técnico en ese concepto 929 del 2020, donde dejó clara la situación. El segundo tema es que ese activo normalizado, ¿cómo deberíamos tratarlo? Entonces, ¿será que deberíamos tratarlo como un gasto del periodo? ¿O será que deberíamos reexpresar nuestro patrimonio? Entonces, la Superintendencia de Sociedades ha sacado un oficio, que es el oficio 115-161-716, donde dijo, oiga, mire, en principio usted debería reexpresar su patrimonio. Pero en dado caso de que no sea así, pues para eso está la NIP 8 y la sección 10 para pymes, que lo considera un gasto del periodo. No sé si, Leonardo, quisieras hacer algún comentario al respecto en estos momentos, ya que tú eres el experto en el tema. Pues es curioso, digamos que para mí claramente es una reexpresión de estados financieros en el aspecto que pues son activos que la entidad ya tenía claramente identificados, ¿no? Es como, digamos que es difícil decir que uno tenga un terreno y que uno diga, no, pero es que como yo no sé desde cuándo lo adquirí, no lo puedo reexpresar. Creo que en esos casos es claro que se tiene que tratar de una corrección de errores contables, y en ese caso pues se tendrá que tratar como están las normas internacionales, y habrá que expresar información financiera. De hecho, el tema, Johnny, es un poco delicado porque cuando uno es revisor fiscal de una entidad, uno está diciendo que todos los activos existen con el gerente y el contador, y supuestamente uno hizo unas pruebas y una serie de cosas,
Y a veces uno ve que las compañías pasan de tener unos patrimonios de 3.000 millones de pesos a tener un patrimonio de 15.000 millones de pesos producto de normalización. Y entonces, y el dictamen del año pasado fue sin salvedades, el del tras antepasado también sin salvedades. Y entonces uno dice, pero es complicado porque pues digamos que aquí claramente existe como la intención de no investigar nada, pero claramente hubo un administrador que dijo mentiras, entre comillas, o no dijo la verdad respecto de los activos que tenía. Ahora, también puede pasar, Johnny, que hayan casos donde sí están en la contabilidad, pero no en la declaración tributaria. Yo creería que son menos los casos, pero pudiera pasar, ¿no es cierto? Pudiera pasar. Entonces, yo lo que sí veo, Johnny, es que de pronto no sé si que comparta. Pero yo veo que ese tema de la normalización de activos va a ser un tema muy complicado. Realmente, a mi juicio, los grandes, los poderosos, los que realmente tienen dinero fuera, seguramente nunca serán capturados. Seguramente esto es para las personas normalitas, que no son ni muy ricas ni tampoco muy pobres, que tienen ciertos activos fuera y fácilmente los puedan cazar. Pero existen en el mundo muchas redes, los cuales hacen que es muy difícil esta situación. Noto cierto aire a fiscalización tributaria, pero entiendo el mensaje en el sentido de que, evidentemente, a pesar del intercambio de información que pueda aplicar hoy en día producto de CRS, pues entendemos nosotros que todavía hay oportunidades de planeación para grandes patrimonios. El caso es que, en principio, debería reexpresarse los estados financieros, pero pues la misma Superintendencia de Sociedades ha avalado la inclusión como gasto del periodo de ese tipo de activos. Hay un tema muy particular y es que el régimen simple de tributación, como su base gravable está en función de los ingresos brutos, la pregunta es, ¿será que en ese caso, si un régimen simple quisiera normalizar, debería acogerse a este impuesto? Pues la administración tributaria muy probablemente le dirá que sí, que se acoja a este impuesto de normalización, siendo el simple, pero eventualmente ustedes podrían decir, si aumento mi patrimonio y la norma me dice que tengo que incluir la renta líquida para efectos de pagar el impuesto de ese activo que voy a incluir, pues resulta que en el simple no hay renta líquida y por esa vía pues yo no debería pagar absolutamente nada. Son discusiones que pueden tener internamente las personas o las compañías, pero en dado caso, digamos, queríamos dejar ahí el hecho de que no existe renta líquida en el simple y que ustedes deberán decidir, de acuerdo a su moralidad tributaria, por así decirlo, la opción que más ustedes consideren. Y en el tema del saneamiento puede ocurrir que ustedes hayan normalizado activos previamente, pero no lo hayan hecho por el valor que correspondía. Entonces, esta norma lo que les permite a ustedes es que actualicen ese valor, obviamente con TRM, señala el slide anterior, con TRM al 1 de enero del 2022, y por esa vía, digamos, quedará plenamente normalizado el activo. La gente cuestiona mucho. Sí, dime, Leonardo. No, que yo veo que hay un castigo fuerte porque hubo personas que sacaron dólares cuando el dólar estaba a 2.000 pesos, a 2.200, y ahora, por ejemplo, personas que tienen, hablemos de que tengan activos fuera, que no sean tan fácil traerlos a Colombia, muchas veces los llevaron a 2.000 dólares, a 2.000 pesos o a 3.000 pesos el dólar, y hoy tenemos una situación muy diferente, casi que traerlos les va a salir bastante oneroso, les va a quedar con un valor bastante alto, cosa que antes no era tan claro, y como que a partir de la ley 2155 sí se aclaró, ¿no? Así es. Yo soy de la teoría de que no fue tanto en cambio, porque pues si la normalización viene del 2014, el dólar estaba... Cuando la norma dice que se pone a costo histórico, es el valor por el cual yo lo traje, o sea, a la TRM de ahora o a la TRM de cuando lo adquirí. Leo. Pues yo lo que veo es que de acuerdo con ese parágrafo 6 que Johnny decía, que está en el artículo 2 de la ley 2155, nos dice, en todos los casos el costo fiscal histórico de los activos omitidos, es decir, lo entiende en dólares, porque ahí el costo fiscal parece que dice, mira el costo fiscal en dólares, el costo histórico en dólares, pero dice que cuando lo trae, determínelo usando la tasa representativa del mercado al 1 de enero del 2022. Digamos que es lo que me refería al castigo, porque si usted compra un lote en Miami hace 10 años, por contabilidad debió haberlo reconocido al valor que usted giró. Es decir, los, qué sé yo, $300.000
por 2.500 pesos el dólar. Mientras que hoy al traerlo, pues va a tomar el mismo valor en dólares, pero según este parágrafo sexto va a tener que tomar la TRM a enero 1 del 2022, ¿no? Que es la misma TRM a diciembre 31 del 2021, ¿no? Sí, tiene razón, sí. Entonces ahí es donde va a estar el lío. Adelante. Pero ahí hay un beneficio tenaz, ¿cierto? Porque todas las inversiones que están en el exterior pues tienen un costo histórico a un valor de dólar X, que fue el de adquisición, y ahora pues la tasa va a cambiar, ¿sí? Pero eso sí es una cosa tenaz. Sí. ¿Es una mala redacción de la ley o no? Pues eso afecta al doctor Johnny con la casa que tiene en Miami, que creo que la va a normalizar, pero bueno, le salió más caro, doctor Johnny. No, pues le toca esperar a que baje el dólar. Pero ya se ha acabado la normalización. En todo caso, la normalización sigue siendo rentable en función de una tarifa del impuesto de renta del 35%, de eventualmente una omisión de ingreso grabado. Entonces, esa tarifa del 17% y repatriado con una base gravable del 50% sigue siendo atractiva para los contribuyentes, independientemente de la fluctuación que pueda existir. Hay un punto adicional, y es que acá entra en juego un tema de moralidad tributaria, porque muchas personas en política fiscal han señalado que no es sano que se llevan dando este tipo de gabelas a los contribuyentes, que prácticamente se vuelve permanente en el tiempo esta normalización. Y la respuesta que uno podría dar es, pues analicemos la situación, porque resulta que normalmente este recaudo ha sido para el año 2020 de 544.000 millones de pesos, para el año 2019 fue de 1,7 billones de pesos, que fue posterior a los Panama Papers. Esta fue una cuantificación que hizo la propia autoridad tributaria y que ha recalcado Juliana Londoño, que es una investigadora de la Universidad de Berkeley. Entonces, a mí me parece que en estos momentos de necesidad de recursos, pues sí está mal visto, pero es cuando uno requiere los recursos para poder atender a las personas. Entonces, creería yo que a mi juicio está plenamente justificada esta medida, independientemente del mal mensaje que pueda darse, siempre y cuando sea con ocasión de esta pandemia y no vuelva a repetirse. No sé, Leonardo, si tienes algún comentario. No nos ¿Puedo digamos. la cucharada? ¿Puedo decir algo? Claro, siempre. Porque además hay otro tema, y es el tema de la incertidumbre, de la inseguridad política, ¿sí? Y es hasta donde la gente también, sin tener claro qué va a pasar en las elecciones que se aproximan, se atreva o no se atreva a traer los recursos al país. Eso es bueno. Y la otra también que yo quería aportar, aparte de lo que dice la doctora Alba, es Johnny y la doctora Alba saben que un costo de fiscalización es muy alto. Si es altísimo buscar o fiscalizar a una persona natural en Colombia, imagínense lo que puede ser rastrear un activo en el exterior cuando las figuras que existen, lo que nosotros llamamos acá, o lo que conocemos como trust, o que la doctora Alba Lucía habla de patrimonio autónomo, afuera tiene muchas variables impresionantes, muchísimo más grandes de las que hay en Colombia. El tema de las mismas fundaciones funciona muy diferente a lo que hay en Colombia. Es decir, existen muchísimas formas que la misma administración tributaria puede llegar a desconocer y que es demasiado costoso fiscalizar a alguien afuera. Yo creo que es supremamente costoso y lo que dice Johnny es cierto. De algún lado, ¿para qué me sirve andar gastándome un poco de dinero detrás de los que tienen dinero afuera? Más bien me interesa primero atraerlos, que paguen algo, que legalicen y ya seguramente después habrá campo para ello. Pero eso es bastante costoso, creería yo. Así es, Leonardo. Para los que estén interesados en digamos, averiguar o ahondar un poco en relación de cuánto podría costarnos nosotros esa inseguridad jurídica de que hablaba la doctora Alba Lucía, la profesora Alba Lucía, también es profesora de nosotros, la doctora Alba Lucía, hay un estudio muy interesante del profesor Hernando Zuleta, de la Universidad de los Andes, y él dice más o menos, el hecho de solo hacer reformas, solo cambiar las normas independientemente de lo que diga la norma, el solo cambio genera inseguridad jurídica que puede tener un costo fiscal de 1,5 puntos del PIB. Entonces, es considerable el efecto en inseguridad jurídica en este país. Siguiente, por favor.
La doctora Alba Lucía habló perfectamente del simple, yo simplemente tenía un comentario allí, o un par de comentarios, y es que una cosa es modificar la fecha para ingresar al simple, que se amplió hasta el último día hábil de febrero, cosa que no, digamos, ese término día hábil no me parece adecuado, debió haberse puesto una fecha definitiva. Y la otra es la fecha límite para salirse del régimen simple de tributación. Entonces, la fecha límite no fue modificada, es el último día hábil de enero. Lo que se modificó fue la fecha para inscribirse en el régimen simple de tributación, que es el último día hábil de febrero. Y hay un tema ahí, Leo, no sé si ibas a decir algo, Leonardo. No, Johnny, es que hay una pregunta que nos hacen que me hizo acordar de una pregunta que está en el chat. De pronto, mientras estás ahí de régimen, siempre me gustaría hacerla. Y me acuerdo mucho de la primera vez que yo escuché la palabra BEPS, BEPS. Yo me acuerdo mucho que también había salido los BEPS que conocemos en Colombia en Seguridad Social. Y una vez le preguntaron a alguien, ¿usted sabe qué son las BEPS? Y contestó con la norma de Seguridad Social. Y todos los demás se quedaron mirándolo y no le dijeron nada, pero pues estaban hablando de la sigla de la OCDE, también que es la misma BEPS. Aquí no nos preguntan por qué es la sigla BEPS, sino que nos preguntan por una sigla que muchos millennials la conocen, de pronto nosotros no tanto, que es APP. Entonces, claro, cuando uno le dice a un millennials, las APPs tienen ese tratamiento, ellos no van a entender claramente que es una asociación público-privada, sino que pueden entender que es un aplicativo a través del celular, ¿no es cierto? Entonces, si no me he equivocado, la APP es una especie de asociación público-privada, se puede decir que es como un contrato de colaboración empresarial, muchas veces que se realiza, o un contrato que se realiza con el Estado para hacer obras o para hacer algún tipo de contratación. Entonces, más o menos a eso se refieren las APP, pero si quieren decir algo de ello que de pronto no dije que fuera acertado, pues pueden hacer la corrección. No, perfecto. La doctora Alba Lucía lo explicó claramente que lo que hubo en ese cambio de la APP fue el carry back y el carry forward que se empleó a 10 años. Ya que hablabas del tema de BEPS y la confusión de BEPS del régimen de seguridad social y de BEPS de las acciones de la OCDE, imagínate que estaba leyendo hace algún tiempo, hace como 15 días, estaba leyendo un escrito de la Universidad Nacional. Hay un libro que les recomiendo, se llama Cambio de Rumbo, y es gratis, de la Universidad Nacional. Y ahí hay un capítulo muy interesante de un profesor que se llama Jairo Villabona, sí, donde él hace un análisis muy completo en relación con la inequidad que puede, digamos, existir en cierto modo en la tributación. Cada uno tendrá sus reservas de pronto de la forma de leer este tipo de escritos, pero ahí hubo una pequeña confusión en esos BEPS. De pronto hay un tema de transcripción y me hizo acordar de ese comentario que hiciste, Leo. Johnny, hay otra pregunta que me gustaría que antes de que siguieras la contestáramos, porque es una pregunta chévere por lo que acabamos de decir de la tasa. Entonces, mire lo que nos dicen. Yo soy una persona natural que vengo reportando bienes en el exterior, pero yo estoy utilizando, obviamente, como viene la regla de la ley 1607 del 2012, o de la ley 1819 del 2016, o de antes de la ley 1819 del 2016, mejor. Ella pregunta que si entonces debe utilizar la TRM actualizada. Y yo no sé, pero creo que la respuesta es no, porque esto es para los que normalicen ahora, los que vienen ya con los activos declarados, como pues siguen las reglas normales del Estatuto Tributario, que entre otras cosas, no permite la actualización por diferencia en cambio, sino que se utiliza la TRM de la fecha de adquisición si esta es posterior a la ley 1819 del 2016 o enero 1 del 2017, ¿no es cierto? Entonces, para darle tranquilidad a Liliana, para decirle que ella sigue usando la regla anterior, esta regla es solamente para las nuevas normalizaciones. ¿De acuerdo? Como dirían los millennials, X2. Exactamente lo mismo que acaba de decir Leonardo. Hay un punto final que me parece un poco inequitativo, y es que los que pertenezcan al régimen simple de tributación y se dediquen de manera exclusiva al expendio de comidas y de bebidas del servicio de restaurante, pues no están sujetos ni a IVA ni al impuesto al consumo, ¿ya? Eso aplica para el año 2022. Mientras que los que no están en el simple, pues resulta que ellos solo hasta el 31 de diciembre es que tienen esa exclusión en IVA y en el impuesto al consumo. Entonces hay como un trato inequitativo entre personas o entre entidades que se dedican a lo mismo, pero que una pertenece al régimen simple de tributación y otra no. Eventualmente podría haber allí algún riesgo para un tema de inconstitucionalidad. Siguiente, por favor.
Entonces, uno de esos puntos que tiene que ver con el IVA fue precisamente la inclusión de manera permanente de estos 3 días sin IVA. El día de ayer nos dieron a conocer el decreto 1314 que señala cómo va a operar esta medida. Básicamente acá vamos a hacer una serie de comentarios muy genéricos sobre el tema. Lo primero es que se habilitó el pago en efectivo y eso podría ser algo malo desde un punto de vista, digamos, de control, pero podría ser algo bueno desde el punto de vista de política tributaria. ¿Por qué malo desde el punto de vista de control? Pues porque evidentemente no hay trazabilidad, eventualmente alguien pudiera decir bancarización allí, como que no aplica. Pero el tema es que muchas personas de bajos recursos, cuando querían acceder a este beneficio, pues muchas personas no tienen cuentas, no tienen tarjetas, no tienen los canales financieros y, digamos, se hizo pensando en ellos, pero en últimas no hacían uso de esta medida. Entonces, el pago en efectivo lo que permite es que haya, esas personas accedan a este tipo de bienes y se controla vía facturación electrónica, que fue el cambio que hubo, porque toda la facturación va a ser a través del sistema de facturación electrónica. Precisamente la DIAN sacó una resolución hace poco para indicar qué iba a pasar ese día si llegaban a fallar los sistemas electrónicos. ¿Ya? La idea es que cuando usted vende por facturación electrónica, tiene plazo hasta más tardar, vende de manera electrónica. Tiene que facturar inmediatamente, pero si vende de manera electrónica, lo puede hacer hasta el día siguiente a última hora. Esos días que ha definido el decreto son el 28 de octubre, que creo que es la próxima semana, si no estoy mal, el 19 de noviembre y el 3 de diciembre. Entonces, para que vayan alistando sus recursos a ese día o vayan separando en sus canastas los productos. Esta medida queda como permanente. Leo, dime. Sí, no, pues solamente para decirte que mira que va a haber un tema este año más complicado que en años anteriores porque tenemos el tope de la facturación por POS. Entonces, creo que un poco esa resolución que tú hablas sale también porque parece que va a ser un poco complejo manejar la situación. Imagínate haciendo factura electrónica en unos grandes almacenes de cadena donde le vayan a decir a usted, la factura pasó el tope, fácilmente un televisor, fácilmente cualquier electrodoméstico puede pasar el tope o pasar el tope, y al pasar el tope no pueden hacer la factura POS, sino que tienen que hacer factura electrónica. Entonces, imagínense cuántas personas pueden haber en un almacén de cadena ese día, esa misma hora, y el pobre cajero estresadísimo pidiendo facturas electrónicas, seguramente eso no va a ser posible. Entonces creo que esa era una medida súper necesaria, máxime que el 28 va a ser ese día, ese primer día de caos. Vamos a ver cómo va a ser. Digamos que, pues, sin ánimo de ser gurú, hay un escrito de Mario Márquez, que es funcionario de la DIAN, el director de estos sistemas. Él hizo un escrito en el Diario de la República y dijo algo muy sencillo que tiene una repercusión grande, y es, si usted es una empresa que pretende hacer uso de ese día sin IVA, pues por lo menos coloque un QR para que la gente vaya diligenciando previamente su información y cuando llegue a la caja sea más fácil facturarle y no esté en la caja reteniendo a los demás clientes. Puede ser una solución práctica para algunos operadores de este día sin IVA. Hay otro tema allí y es que quedó optativa la medida, porque eventualmente alguno de esos productos pudiera ser exento y fuera productor la persona o la entidad, entonces podía solicitar en devolución, pero en este caso ese IVA descontable sobre estos productos que se van a vender no dan derecho a devolución, tiene que seguirse arrastrando hasta que logren cruzarse con los IVA generados, y entonces lo que permite la norma es que esa exención de estos 3 días sin IVA, el responsable pueda definir si quiere o no quiere hacer uso de esta medida, cosa que me parece muy interesante y que no se había dado. Siguiente, por favor. En estos cuadros que vienen simplemente vamos a hacer un recuento de los productos que están catalogados allí y los límites que hay tanto en VTs como en pesos para que ustedes tengan, digamos, una idea. Entonces está allí el vestuario, están los complementos de vestuario, están los electrodomésticos, computadores y equipos de comunicaciones. Básicamente, en el tema de los complementos de vestuario, pues se eliminó la referencia a las gafas de sol y quedó simplemente la referencia a gafas. Entonces, alguien pudiera decir que entran todas las gafas o que entran las gafas menos las gafas de sol. Hay dos vertientes allí. Yo soy de la teoría de que entran todas las gafas, porque no dicen de qué, pero eventualmente alguien a partir de la definición de la clasificación andina pudiera decir que las gafas de sol no entran dentro del beneficio, porque antes estaban solo gafas de sol. Se incluyeron las estufas y se incluyeron aquellos electrodomésticos que incluyen también combustible o energía solar. Esa me parece una adecuación
interesante que ya venía y que se añadió acá de manera legislativa. Siguiente, por favor. Ese tema de los bienes e insumos del sector agropecuario no estaba en la ley 2010, fue incorporado con el decreto del año pasado, y lo que hace la ley 2155 es incorporarlo de manera legislativa. Y acá hay un tema que me parece importante que ustedes analicen si son del sector agropecuario. Es que normalmente ustedes venden kilos, bultos, libras de este tipo de bienes. Entonces la pregunta que puede surgir es, ¿qué pasa si alguien viene por 3 productos, que son 3 libritas normalmente, y ese día quiere comprar más? Pues entonces uno diría en principio, pues si son 3 libras, son 3 productos, ya no tiene nada más que hacer, solo va a poder comprar eso. Pero eventualmente ustedes pueden crear sus propios productos, sus propios paquetes de productos y crearlos como una nueva denominación y por esa vía poder vender un poco más a las personas, siempre y cuando no supere el tope de la limitación en VTs, que son 80. Entonces es una forma en la cual ustedes pueden adecuar los productos para poder hacer más beneficioso a los consumidores finales la medida. No sé, Leo, si tienes algún comentario o te parece muy descabellado el asunto. No, mire que me están haciendo una pregunta que me parece interesante y ¿es obligatorio que se vendan los productos sin IVA ese día? Porque mire que a pesar de que muchas personas esperan vender mucho, para otros comerciantes es un estrés también ese día, porque no adecuaron sus sistemas, porque tienen que mandar unos reportes, porque a veces es más lo que están expuestas a la sanción por no enviar las cosas que lo que van a vender. Es decir, no todo el mundo vende tanto en ese día. Hay unos comerciantes que sí, otros que no. Y muchas veces hay unos preguntas y nos dicen, ¿es obligatorio vender sin IVA? Porque pareciera ser que sí, pero cuando uno lee también que hay unos requisitos, pues uno dice, pues si dan unos requisitos, pues si uno no los cumple, pues claramente tendrá que vender con IVA. Pero no sé, ¿tú qué piensas, John? Precisamente en la diapositiva previa habíamos dicho que la norma quedó optativa, literalmente dice que los definirán si desean o no hacer uso de ello. Entonces creo que con eso se da plenamente solución al tema. Bueno, sigamos y avancemos. En temas de IVA también hubo unas adecuaciones. Entonces, por ejemplo, en tráfico postal hay una exclusión de bienes para cuando uno importa que son inferiores a 200 VTs, pero en este caso se hizo una adecuación para que aplique solo a esos TLC donde se obliga el no cobro de IVA. Entonces, en la práctica, solo podríamos importar desde Estados Unidos sin IVA cuando correspondan a importaciones de esas 200 VT. Entonces, prácticamente ya el ministerio ha sacado información relativa a eso. Hubo un momento de transición ahí en aduanas donde no permitían el ingreso de productos, pero pues ya quedó claro que prácticamente el único país que opera esa exclusión es Estados Unidos. En temas de hotelería y turismo, pues hay una exención que se trae con la ley 2068 del 2020, que estaba hasta el 31 de diciembre del 2021, y lo que hace esta ley de inversión social es ampliarlo hasta el 31 de diciembre del 2022. Ahí hay un tema de incentivos de premios de juegos de suerte y azar que aplica para entidades territoriales. Hay una retribución que se da allí del 12% sobre los ingresos, y lo que está diciendo esto es básicamente que no queda grabado. Y en temas de devolución, para las automáticas se establece que el IVA descontable debe ser 100% procedente de facturación electrónica para que proceda a este tipo de devolución. Y esta es una de esas normas que queda uno como que pensativo, porque es una norma evidentemente de procedimiento tributario que aplicaría inmediatamente una vez expedida la ley publicada en el Diario Oficial, pero que en la práctica, digamos que ha encontrado uno que no necesariamente sea así. Apenas los funcionarios de la autoridad tributaria están empezando a adecuarse a esta devolución automática con 100% de facturación electrónica. Leonardo, no sé si tienes algún comentario aquí. No, adelante. Siguiente, por favor. Ay, se me olvidaba decirles que en el tema de los 3 días sin IVA, lo que hace la norma, la ley, es señalarles que digamos, es obligatorio trasladar el beneficio del día sin IVA al consumidor final. Y dice que van a adecuar los sistemas de información, pero no señala la consecuencia jurídica. O sea, no, en última, si alguien quisiera cobrar un poco más, lo que está ocurriendo esta semana es que ustedes van a empezar a ver, tomen fotos, y simplemente se van a empezar a dar cuenta que van a empezar a subir los precios. De hecho, ya hay un acuerdo con FENALCO, pero hay justificaciones con las cuales las compañías podrían decir que los precios variaron de una semana a otra, de un día a otro, que evidentemente harán que el beneficio no se traslade en últimas al consumidor final, que era el objetivo. En el tema del RUT,
el artículo 12 permite ahora que la autoridad tributaria, digamos, inscriba de manera oficiosa a personas en el RUC. Esa medida aplica para personas naturales, pero no señala la norma si aplica para residentes o no residentes. Digamos, no tenemos claro allí. Y lo va a hacer a partir de 3 fuentes. La fuente que tenga el DNP, la registraduría y Migración Colombia. ¿Cuándo? Cuando la DIAN lo reglamente. Entonces, esta mañana en el foro que hizo la DIAN con el Consejo Técnico y esta tarde también en el foro que hizo con el defensor del contribuyente, la autoridad tributaria, digamos, ya dio pistas un poco de cómo sería esa reglamentación, cómo sería esa fuente, cómo sería, digamos, los datos que posee en estos momentos el DNP, la Registraduría de Inmigración, para poder llegar a ese objetivo de inscripción de oficio de los contribuyentes. Siguiente. Entonces, entramos a una de esas normas que empieza a generar conflictos, que es el artículo 13 de esta ley que corresponde a la facturación electrónica. Entonces, hemos querido poner ahí como 6 comentarios generales sobre el tema que me parece que son importantes tener en cuenta. La primera es que la facturación electrónica ya no es propiamente un documento, sino un ecosistema de facturación que corresponde a varios documentos, incluido temas aduaneros, ¿ya? Entonces, la autoridad tributaria tendría, digamos, facultades ahora para implementar toda una serie de documentos electrónicos que irían dentro de ese sistema de facturación electrónica. ¿Documentos como cuáles? Entonces uno se pone a pensar y, por ejemplo, los certificados de retención en la fuente muy probablemente en un futuro cercano serán electrónicos. Los certificados de acreditación de dividendos, pues probablemente en un futuro cercano deberán ser electrónicos, ¿ya? Todo ese tipo de documentos que uno genera normalmente en las compañías, pues tenemos que ir migrando nuestro pensamiento a ver cómo hacemos eso trazable para que eso pueda en un futuro muy cercano transmitirse a la autoridad tributaria y sin generar complicaciones. Yo, digamos, hace algún tiempo, cuando estábamos en temporada de rentas, comentábamos con Leonardo algo y era, qué difícil es leer hoy en día un certificado de una entidad financiera, ¿no? Cuando aporta uno una cuenta FC, cuando aporta uno un fondo, qué vaina tan brava uno puede identificar o mirar las diferencias entre un fondo y otro, el certificado. Entonces, qué bonito sería que en un futuro cercano eso estuviera unificado, pudiera entenderse esos certificados para cualquiera de nosotros y que eso estuviera asociado al sistema de facturación electrónica y la gente pudiera automáticamente jalar eso para sus declaraciones. El segundo tema que quisimos abordar fue el tema de las sanciones. Entonces, acá se da claridad en que no transmitir las facturas genera la sanción del artículo 651, que ya estamos acostumbrados desde el año pasado a esa sanción. ¿Por qué? Porque había muchas personas que decían, no, falló el sistema y simplemente voy a hacer mi facturación de papel evitando la transmisión. Entonces ya la norma señala que esa no transmisión tiene una sanción y que la única forma en que no se valide de esa manera es porque hayan problemas en el sistema informático de la DIAN. ¿Listo? Si usted no expide la factura, pues la sanción es del 652-1, que será un cierre del establecimiento con las discusiones que puedan generar esos cierres, de qué días, de si es el festivo o que si es el fin de semana, pero pues ya serán cosas que se analizarán en su momento de manera particular. Y si no cumple los requisitos, pues la sanción es del 1% y no podrá superar las 950 VTs. El cambio más importante, creería yo, no sé, Leonardo, si tú estás de acuerdo conmigo, es que ahora para esas facturas a crédito deberá emitirse un mensaje electrónico donde yo diga acepto la factura para que esa factura pueda servirme a mí como coste de deducción. Entonces, hoy tenemos la resolución 42, que es la que regula este sistema de facturación y nos dice, mire, hay aceptación tácita y hay aceptación expresa. Y resulta que después de usted recibir las mercancías, usted tiene 3 días para decir si acepta o no esa factura. Y si no lo dice, pues yo asumo que usted acepta la factura. Pero creemos nosotros que con esta reforma, con esta modificación al artículo 616-1, pues esa aceptación deberá ser expresa. Y estamos atentos a la regulación porque ahí en la partecita final dice ¿cuándo? Pues cuando la DIAN determine la reglamentación, revisaremos nosotros si esa aceptación evidentemente será la expresa o será la que tenemos hoy en día en esa resolución que puede ser tácita inclusive. En el tema de los no obligados, para que ellos entren al sistema del Radian, puedan negociar sus facturas en el sistema de Radian, pues la norma simplemente le está diciendo, mire, si usted no está obligado a facturar, pues yo le voy a permitir que usted ingrese al Radian y eso no implica que usted sea responsable de IVA. Digamos, le quita la carga allí a esos contribuyentes. Y el tema de moda, que es la facturación post. Entonces, no sé, Leonardo, si tienes algún comentario allí para compartirnos. Yo creo que
esta ley, a mi juicio, yo pareciera que no fuera amante de los documentos electrónicos. La verdad soy amante de los documentos electrónicos, pero yo veo que esto está generando estrés en las pequeñas y medianas empresas. Yo puedo estar equivocado tal vez. Le está generando costos altos a las pequeñas y medianas empresas. Y muchas encontraban en el POS una forma fácil de facturar y ahora el POS se complica. Hacer una factura electrónica, yo puedo estar exagerando seguramente, pero hoy no es fácil. Yo no entiendo por qué, Johnny, cuando uno va a hacer una factura electrónica le piden a uno los datos, la copia del RUT, cuando uno creería que con solo dar el RUT, la Administración Tributaria debería suministrar los datos, porque es que cuando uno habla de algo electrónico, de algo sistematizado, y le piden tantas cosas a uno, uno comienza a decir, no, esto como que es manual, pero a través de un computador. Como cuando aprendimos Excel al inicio, que se acuerdan, no sé si yo, bueno, yo soy Johnny, depende de la edad, cuando yo aprendí Excel, uno sumaba y hacía en Excel la operación y luego la sumaba, a ver si el Excel se había equivocado. Sí, entonces por supuesto pareciera ser que hoy pasará lo mismo, donde a la gente le piden una serie de cosas, es complicadísimo para que le facturen electrónicamente, las empresas están sufriendo por ello, y yo no sé, a mí me gustaría que eso fuera mucho más ágil, que ojalá la gente pudiera hacer simplemente, señor Johnny, ¿cuál es su cédula? Tal. Inmediatamente con eso se identifique, o cuando pague con la tarjeta de crédito, inmediatamente se identifique. Es que hay que volverlo mucho más sencillo. De lo contrario, el señor que factura se vuelve un 8 haciendo facturas, porque, ojo, aunque no lo crean, muchas veces quien factura no es muy estudiado. Son personas normales que apenas saben usar el computador, que saben dar pocos clics, y entre más datos le pongamos, es un tema más complejo. Entonces, ese tema del POS, en el que muchos supermercados, John, imagínense un supermercado, 181.540 en cualquier supermercado, con cualquier mercado, eso se va a pasar. Entonces, imagínense, son 31, un 30, la gente yendo a un supermercado en un pueblo y que le digan, señor, factura, tiene que darme factura, o la entidad no puede dar POS porque si da POS queda, puede ser sancionada, pues eso va a generar un complique. Y el segundo tema que me preocupa es el tema también de la aceptación. Si bien es cierto, uno entiende por qué se hace, al volverlo obligatorio, pues a veces uno como que entiende que si alguna persona se le olvida y al tercer día no lo hace y queda automáticamente, pues ya no lo va a poder hacer, y va a verse expuesta a que así pague a través del banco pueda considerarse como no deducible. Entonces creo que los temas, hay mucho cambio en las reglas de juego y la verdad es lo aburridor de todos estos temas. La gente está aprendiendo, va a seminarios, aprende un tema y en menos de lo que se demora aprendiendo le cambian las reglas. Ahora la gente tiene que dar otra vez a aceptar. Es decir, el tema es bien complejo porque yo creo que el gobierno debe ir definiendo claramente cuáles son las reglas y dejarlas estándar y dejarlas como una plataforma fija por mucho tiempo, porque si no va a generar inconvenientes. Yo sí, tengo efectivamente. Doctora que no sé Lucía. si lo vas a tratar ahí respecto a la factura electrónica más adelante. Y es la factura electrónica como documento que presta mérito ejecutivo. Porque es que, y no sé cuál es el criterio de ustedes, porque he oído varios criterios. ¿Esto es para las personas que no declaran o es para todo el mundo? Cuando la DIAN le hace la declaración a la persona a través de una factura electrónica y le dice la norma que esa factura electrónica presta mérito ejecutivo y que la persona puede hacer la declaración o corregir con base en los datos que le puso la DIAN en la factura que le hizo, y que ya no puede hacer nada más, y que esa factura ya es un título de ejecutivo, o sea, es para el cobro, para la cobranza, parecido a lo que pasa, digamos, con el predial, con las facturas del predial. Entonces, si a mí me hacen la declaración, yo no sé, y no me queda claro, yo he entendido que es para omisos, pero hay algunos abogados, colegas que dicen que es para todo el mundo. Entonces, le hacen la declaración, yo no estoy de acuerdo, yo digo, no, momentico, es que estos datos sí, estos datos no, y entonces a mí esa declaración ya es un título ejecutivo que les permite cobrar a la DIAN
y yo ya me hacen es un mandamiento de pago contra el cual yo propongo unas excepciones, y además cuando hay título ejecutivo ahí me pueden embargar simultáneamente. Los municipios lo hacen permanentemente con lo que le cobran a los contribuyentes. Entonces ese tema a mí me ha preocupado mucho, porque no sé si es para omisos exclusivamente o si es para todo el mundo, y es que a uno le van a hacer la declaración con base en los datos de la DIAN y uno no va a poder decir nada porque tiene ya eso, presta mérito ejecutivo, ¿sí? Ese es el comentario. Efectivamente, doctora Alba Lucía, es la norma de facturación de la declaración de renta, donde tiene varios problemas desde el punto de vista de la defensa de los derechos del contribuyente, ¿no? Primero es que pareciera que no hay forma de decir nada, porque la norma dice, si usted quiere presentarla, pues preséntela, pero con la información que le dio la DIAN en esa factura. Entonces, ¿qué pasa si la DIAN se llega a equivocar o si un tercero reportó algo que no era mío? ¿Será que yo debería pagar sobre eso? Entonces, ese sería el primer punto. El segundo tema es el que tú señalas en relación sobre si es solo para omisos o también para personas que hayan declarado ya previamente. Yo creería que la norma no señala que sea netamente para omisos, con lo cual quedaría el espectro más amplio, y no señala tampoco que sea solo para personas naturales, sino también podría incluirse personas jurídicas. Con un agravante, doctora Alba Lucía, no sé si usted de pronto lo habrán observado, y es que si yo voy a presentar una declaración tarde, pues resulta que a mí me toca liquidar la sanción de extemporaneidad. Y si yo reviso esa norma no dice que la DIAN deba liquidarme la sanción de extemporaneidad. Entonces alguien pudiera decir, pues muy agresiva la norma y todo, pero pues a mí me gusta porque no me pueden liquidar la sanción de extemporaneidad, entonces voy a pagar y pago solo los intereses vía esa facturación. Y el cuarto tema allí es que, digamos, la DIAN en sus videos informativos, en lo que he explicado, es que esa declaración la va a formar a partir de la declaración de la información exógena que posea. ¿Ya? Entonces el argumento de la DIAN es, pues yo no estoy haciéndole su declaración de la nada ni inventándole nada, sino son cosas que usted mismo me ha reportado o que terceros han reportado sobre usted. El tema es que en esa defensa de esa factura que emita la DIAN, pues no deja claro si un tercero se llega a equivocar, yo qué pueda decir porque me dices que usted tiene que incluir eso. Entonces me parece que viola en cierta medida el principio de justicia, el hecho de no poder determinar mi capacidad contributiva de manera adecuada en el impuesto de renta, como lo señala esa norma efectivamente. Claro. Es que es un título ejecutivo. Ya me pueden ejecutar con base en esa factura, me pueden cobrar, me pueden embargar, porque las medidas cautelares pueden ser simultáneas al título ejecutivo. Y mi derecho de defensa únicamente es cuando me hagan un mandamiento de pago y presente unas excepciones. Entonces, yo no sé si eso también en una demanda a la Corte, cómo se irá a comportar. Pero me parece una norma peligrosa donde yo no pueda discutir el tema. Es que si a mí me lo pusieron mal o hay un error y tú y yo qué, yo me tengo me parece delicado el tema. Bueno, mil gracias. No, y a mí me parece más delicado que haya todavía una norma que sea la liquidación provisional del artículo 764, raya 4, raya 5, sí, que nunca han usado, no conozco la primera, y que ahora salgan con facturación. Me parece que era mejor haber iniciado un poco con liquidación provisional y ensayarlo. Pero Johnny, déjeme decirle algo, y es que si usted se pone a mirar hoy, la tributación de una persona natural es tremendamente compleja, pero tremendamente compleja. Esa vaina, a veces uno de contador hasta patina, ¿no es cierto? Uno no sabe qué hacer. Los errores, lo que le digo, pareciera como si fuera enemigo de todas estas cosas, pero no es cierto. Pero los errores que hay con las declaraciones sugeridas de la DIAN son gigantes. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta de ello. Son gigantes todavía. Entonces, eso le genera a uno mucha inseguridad porque uno dice, venga, ¿qué pasa, Johnny, si a mí me liquida la DIAN mal y me reporta menos ingresos entonces? Entonces yo la acepto y entonces entonces ahí, en ese caso, pues yo pago menos, porque pues eso fue lo que hizo la DIAN y ¿qué pasa si luego la DIAN se da cuenta que eso que ella hizo está mal y entonces se corrige otra vez? Eso es complejo. Yo creo que una solución que tiene que hacer el gobierno y tiene que pensar en una próxima reforma tributaria es crear un simple, si se quiere llamar de esa manera, para las personas naturales que no puedan optar al simple, como un simple natural. Es decir, ¿qué quiero decir yo?
quiero decir yo que propuestas para personas naturales deben ser tan simples como coger sus ingresos, reste unas cositas muy pequeñas, unas cosas que pueden ser presuntas y con eso pague su impuesto. Cuando se pone con mucho tema, Johnny, de que el 10% si tiene hijos, si no tiene hijos, que si el tema de los intereses del banco, eso termina siendo muy complicado y yo no lo veo eso como tan, no lo veo como tan transparente hoy. Y el tema patrimonial lo veo también muy complejo, cómo lo puede llegar a determinar la DIAN, a no ser que esa factura o ese sistema, pues habrá que mirar cómo va a funcionar. Yo lo veo complejo, no sé, yo no lo veo tan sencillo. Tienes apagado el micrófono. Perdón. Claramente lo veo así también, pero hay un tema adicional, es que la DIAN ha dicho que gracias a las declaraciones sugeridas han habido 500.000 nuevos declarantes. Entonces quedaría uno como también en la medida de cuestionar la declaración sugerida, pero a su turno la eficacia por parte de la autoridad tributaria parece tener otra medida diferente a la que nosotros tenemos como contribuyentes. Lo cierto es que el principio de legalidad, de certeza y de seguridad jurídica propiamente, digamos, pues parece no estar tan claro a la hora de determinación de bases gravables y menos con este sistema de facturación. Sobre el tema del POS, hay un tema adicional, digamos, hay un puntico aquí que me llama mucho la atención, y es que la norma señala que esas 5 VTs son por venta de bien y o prestación del servicio que se registre en el mismo documento. Venta del bien, no habla en plural, con lo cual alguien pudiera llegar a pensar que es por producto y no por la cuantificación total del POS. Yo no soy de esa teoría, yo creo que es 5 VTs para todos, pero pues quería hacer la salvedad de que esa interpretación está rondando por allí por la forma en que quedó redactada ese artículo 616-1. Siguiente, por favor. Para efectos de costos y deducciones, pues teníamos este cuadrito que señalaba un porcentaje donde podíamos detraer sin necesidad de esos documentos electrónicos. Y lo que ocurre es que en la práctica se eliminó ese porcentaje del 10% para el año 2022 y por el principio de irretroactividad, pues tenemos este año limitando al 20%. Creería que no hay ningún problema allí. Hay discusiones sobre si eso es una norma de procedimiento sustancial, pero pues yo creo que estamos en proceso de depuración y corresponde a un principio de retroactividad. De acuerdo. Siguiente, por favor. En el tema de reducción de sanciones e intereses, quizás este es el artículo más importante que ustedes van a tener que analizar en su momento. Les cuento que yo he tratado de leer por lo menos unas 25 o 27 veces esta norma y cada vez que la leo pues me queda un poco más de dudas al respecto. Lo primero es que hay un proyecto de resolución en la plataforma de la DIAN que ustedes pueden ir a considerar allí para comparar un poco lo que es este artículo con lo que pretende aplicar la DIAN. Lo segundo es que hay claridades que se han dado respecto a este artículo en videos de la autoridad tributaria que ustedes pueden encontrar por internet, donde el subdirector de gestión de recaudo pues señala cómo entiende la autoridad tributaria esta norma. Entonces, esta norma básicamente lo que dice es, mire, si usted está en mora por obligaciones con corte al 30 de junio del 2021, pues resulta que yo le voy a reducir las sanciones y los intereses siempre y cuando eso corresponda a situaciones que se hayan originado o agravado con ocasión del COVID-19. ¿Cómo lo voy a reducir? Pues la sanción se la voy a reducir al 20% y la tasa de interés se la voy a liquidar con el interés bancario corriente, ahí está un poco mal escrito, y esa tasa la voy a reducir al 20%. ¿Qué tiene que hacer usted? Pues hágame el favor y me paga hasta antes del 31 de diciembre o hágame un acuerdo de pago antes del 31 de diciembre. Obviamente, pues el consejo no es llegar el 20 de diciembre a solicitar un acuerdo de pago porque muy difícilmente la autoridad va a tener capacidad de gestión para ello. ¿Cuál problema puede ocurrir? ¿Será que esto aplica para declaraciones de retención en la fuente, declaraciones ineficaces? La respuesta es sí. ¿Será que esto aplica para declaraciones extemporáneas? La respuesta es sí, siempre y cuando correspondan a periodos antes del 30 de junio del 2021. ¿Será que esto aplica para las declaraciones de IVA que yo presenté en un periodo que no correspondía? La respuesta es sí, también aplica.
Y la pregunta que yo creía que estaba clara, hoy en día es la que más cabezón nos tiene a todos. ¿Será que esto aplica para la información exógena, para esa sanción por información exógena? Entonces, si yo leo el artículo 45, me dice, sí, sanciones que se hayan liquidado o que se liquiden de acuerdo al estatuto tributario. Pero cuando yo miro el proyecto de resolución, dice, no, son sanciones que haya liquidado la autoridad tributaria. Entonces, a mi juicio, el artículo 45 permite que la sanción por información exógena, obviamente aquella que se, digamos, corresponda a periodos anteriores al 30 de junio, también le da cabida esa reducción que aplica ese artículo 45 del estatuto tributario. En las diapositivas que les van a compartir a ustedes está el enlace de la información que señaló la Diana la primera vez, que me parece que da cabida para que se pueda aplicar a la sanción por información exógena. ¿Dónde encuentran ustedes un liquidador? En la página de Consultor Contable hay un liquidador gratis para que ustedes vayan y consulten allí los intereses. La clave de esto es que ustedes determinen las obligaciones en mora antes del 30 de junio del 2021. ¿Listo? Si le notificaron algo después o llegó algo después, retenciones que correspondan a julio, agosto, ya no entran con este beneficio del artículo 45. Dime, Leonardo. Miren, una pregunta que nos hacen y nos dicen, ¿qué pasa si yo la declaración del cuarto bimestre de IVA del año 2000, de cuarto bimestre del año 2000, pues yo la liquidé y la pagué? ¿Sí? Pero resulta que hoy revisando me di cuenta que eso quedó mal hecho. Entonces, qué sé yo, me tomé más IVA descontable de los que tenía, la contabilidad tenía atrasada y la presenté con la contabilidad atrasada, ya me adelanté y me di cuenta que la del cuarto bimestre y la del tercer bimestre me quedaron mal. Entonces viene una buena pregunta y es, hoy que voy a hacer eso, bueno, mañana ya porque estoy viendo este seminario, entonces mañana entro y corrijo las declaraciones. La pregunta es, ¿se aplica el artículo 45 para ello? La pregunta para Johnny. Entonces, la respuesta es sí, porque corresponde al cuarto periodo de IVA del año 2020, asumo yo. Entonces, es una obligación que está en mora desde antes del 30 de junio del 2021. La condición de que se haya originado o agravado por COVID, resulta que la resolución lo saca de una forma magistral porque dice, mire, pues en últimas todo estamos acá con restricción, pruébenlo de alguna manera, o sea, queda como el arbitrio de cada uno, pero yo siento que todos estamos con emergencia sanitaria, con eso será suficiente para allí. Hay gente que ha dicho que pruebe un flujo de efectivo, que haga actas de junta directivas, pues a mí me parece un poco exagerado, pero queda al arbitrio de cada uno lo que quiera hacer para probar la condición de originado y agravado, y me parece que el proyecto de resolución como está redactado permite, digamos, aliviar esa cuestión. Sí aplica en ese caso. ¿Listo? Ahora, hay un tema allí, y es, ¿qué pasa con esas declaraciones que yo ya liquidé, que debo, ¿cierto? ¿Será que entonces me toca corregir esa declaración para que se reduzca esa sanción en el formulario propiamente? ¿O simplemente con el recibo de pago liquide el 20%? Que puede ser una inquietud también que puede surgir. Entonces, lo que ha dicho la autoridad tributaria es, mire, si usted está dentro de la oportunidad de corrección, pues corrija, no hay problema, ¿cierto? Y con eso coincide el pago con lo que dice la declaración, no va a tener ningún inconveniente. Pero si ya se pasó el tiempo y simplemente está en mora y no se puede corregir eso, pues sencillo, haga el recibo de pago, guarde las pruebas, tome el cuadro de Excel, trate de dejarlo impreso, revise muy bien eso sí que haya liquidado completamente los intereses y téngalo ahí como soporte para cuando la autoridad tributaria lo requiera. En este caso, como en las declaraciones de retención de la fuente de siempre, así la norma diga que reduzca el 20%, pues trate de pagar un poquito más para evitar ese desgaste de los 10.000 pesos, porque me parece irracional que se desconozca un beneficio tributario por 10.000 pesos. Si algo uno pudiera sugerir en esta medida es que algún día, con la voluntad de Dios, la autoridad tributaria pondrá un liquidador oficial que sea vinculante y con eso nos podamos ahorrar esta liquidación de intereses. Por el momento, hagan 3, 4 liquidaciones en liquidadores diferentes, cojan el mayor y sumen el 10.000 pesos para evitar inconvenientes con este tema. Estimado Johnny, una pregunta que nos hacen y nos dicen que a partir de cuándo empieza a regir el tope de las 5 VTs para el tema del POS. ¿Considera usted que eso es desde ya? ¿Considera que es desde el año que viene? Que ya lo había dicho. La norma dice que cuando sea reglamentado por parte de la autoridad tributaria y hasta que no sea reglamentado, seguirán vigentes las disposiciones que tenemos hoy en día. ¿Listo? Si me preguntan a mí, yo quería como empresa, pues iría tratando de adecuar el sistema con el QR que les comenté,
para cuando llegue el momento de la reglamentación evitar inconvenientes. ¿Listo? Siguiente, por favor. ¿Puedo hacerte otras preguntas, Johnny, que nos están haciendo? Dale. La declaración del IVA del tercer bimestre del 2021, mayo-junio, con vencimiento en julio, ¿estaría sujeta a esta reducción? Esa es una pregunta interesante, ¿no? Porque alguien pudiera decir, oiga, es una obligación, pero yo presento es en julio. Julio es después del 30 de junio, ¿cierto? Y el problema es la mora. ¿Listo? Si yo leo literalmente la norma, dice mora, y usted el 30 de junio no tenía mora, ergo no podría aplicarla. Pero si yo reviso el video de la DIAN, digamos, el funcionario señala en su momento que se trata de obligaciones sustanciales. Entonces, el periodo que está haciendo es mayo-junio, obligación sustancial de mayo-junio, y en esa medida, por lo menos en el primer video que está ahí el link para la DIAN, quedaría incluido. ¿Listo? Si me preguntan a mí, no, pero a partir de ese video de la autoridad tributaria, sí. ¿Listo? ¿Por qué? Perfecto. Porque a 30 de junio no hay mora. Nos preguntan también sobre la información exógena, pero ya dijiste que ahí toca mirar que salga el reglamentario para aclarar, ¿no? Porque creo que está enredado el tema de la información exógena, ¿no es cierto? Así es. Para mi juicio sí, pero cuando yo miro el proyecto de resolución, parece que claramente no, porque dice que tiene que ser la sanción liquidada por la DIAN. Perfecto. Dice que el tema del artículo 45 de reducción de sanción e intereses solo aplica si tengo una deuda en mora con la DIAN, no aplica en temas de corrección de declaraciones que generé sin pago. Bueno, creo que lo habías dicho también ya, ¿no? Así es. ¿Listo? Aplica para declaraciones de corrección inclusive. ¿Listo? Listo, perfecto. Adelante. Entramos a otros dos beneficios que son el de conciliación. Este está en el artículo 46, aplica a entidades territoriales, aplica a OGPP, pero no para temas pensionales. Entonces, dependiendo del proceso en qué etapa está, pues así mismo será el beneficio. Si es un proceso de única o está en primera instancia, pues la conciliación será sobre el 80% de las sanciones e intereses. Usted paga el 100% del impuesto y lo que está, y el 20% de las sanciones e intereses actualizadas. Si está en segunda instancia, el beneficio es del 70%, o sea que paga el 30% de la sanción con intereses y paga el 100% del impuesto. Si son actos administrativos independientes donde se imponen sanciones, pues la reducción es del 50% y ahí pues como no hay impuesto, pues no hay lugar a ello. Si está en recurso de súplica en proceso judicial, pues resulta que ahí no le va a aplicar el beneficio, se permite que usted llegue a un acuerdo de pago y tiene que solicitarlo a más tardar al 31 de marzo del 2022 y ese acuerdo de pago debe ser suscrito hasta el 30 de abril del 2021. Si usted presentó la demanda antes del 30 de junio del 2021, puede presentar la conciliación inclusive, en este caso, hasta el 31 de marzo de 2022. Siguiente. La que sigue es el tema de terminación por mutuo acuerdo. Entonces, opera exactamente igual, reducción del 80% si le notificaron algo antes del 30 de junio del 2021. Entonces, la reducción es del 80%, paga el 100% del impuesto y el 20% de las sanciones y los intereses. Si es un tema de pliego de cargos o de resolución sanción, sin impuestos por tributos o que sea de tributos aduaneros, pues la reducción es del 50% y pagará el 50%. Pero si el pliego de cargos es por no declarar, ¿ya? O las resoluciones que fallan esos recursos de esa sanción por no declarar, pues resulta que la reducción no es del 50%, es del 70%, para que ustedes lo tengan en cuenta allí la pequeña diferencia. Y si son actos administrativos donde se imponen sanciones por conceptos de devoluciones o compensaciones improcedentes, pues la sanción es del 50%, se reduce, perdón, la sanción al 50%. Esto aplica inclusive cuando usted interpuso la demanda, ¿ya? Aplica inclusive, lo señala ya el artículo 47. Siguiente, por favor. Y la última norma de beneficio para estos temas de pago es el principio de favorabilidad. Resulta que esta norma ya no es hasta el 31 de diciembre, sino que es hasta el 31 de marzo, y el interés que se va a tomar para reducirse es el interés bancario corriente, no el interés de usura. ¿Qué va a hacer la DIAN? Usted le envía la solicitud de aplicación del principio de favorabilidad y ella va a responder un mes después de que usted ponga eso mediante resolución. Puede aplicarse inclusive acuerdos de pago que pueden ser de hasta 12 meses. ¿Qué ocurre en este caso, Leonardo, para que la gente lo tenga en cuenta? Si usted va a revisar el artículo 45 y no tiene plata y no se puede acoger, pues resulta que usted diría, ya me toca pagar la sanción plena y los intereses plenos. Pero si se llega a pasar ese 31 de diciembre del 2021 y usted aún así quiere arreglar la situación, pues usted pagaría la sanción como corresponda
y los intereses sí lo podría venir a transar acá, a aplicarle acá el principio de favorabilidad. Esto aplica de manera residual a ese artículo 25, siempre y cuando que se trate de obligaciones al 30 de junio del 2022. Hay una pregunta a la cual todavía no le hemos podido dar respuesta y me parece importante que ustedes la tengan ahí para ver qué opinan. ¿Qué pasa si a mí me notifican un acto administrativo, un requerimiento especial después del 30 de junio? Entonces, terminación por mutuo acuerdo, no puede ser. Conciliación, no puede ser. Artículo 45, no podría ser porque si bien es una obligación en mora, pues resulta que ya hay un acto administrativo y en esa medida entraría por terminación por mutuo acuerdo. Pero alguien pudiera decir, es que sí, tiene un acto administrativo, pero como fue posterior y la obligación es de antes del 30 de junio, resulta que eso podría entrar en el artículo 45. Esa puede ser una muy interesante tesis de defensa, cosa que yo, digamos, avalaría evidentemente, pero desconozco cómo piensa la autoridad tributaria en ese caso y me parece que es muy riesgoso porque tenemos normas para cuando hay acto administrativo, para cuando hay demanda y para cuando no hay nada. Entonces, en este caso, si bien le notificaron un requerimiento especial, pues fue posterior a la fecha a la que le permite la terminación por mutuo acuerdo. Yo intentaría, en lo posible, aplicar el artículo 45, pero no es claro del todo que pueda llegar a ese artículo 45 de manera residual. Si usted le pregunta a algún funcionario de cobranza en este momento, le va a decir, el lineamiento general es que esta ley beneficia a todos, y eso lo va a decir claramente. Pero cuando haya un problema, digamos, de revisión, de fiscalización respecto a ese pago que se hizo, pues quizás el pronunciamiento de la autoridad tributaria sea diferente y quizás la resolución que salga en su momento pues pueda, digamos, tener una posición diferente. No sé, Leonardo, si opinas, si tienes alguna opinión al respecto. Acto administrativo notificado después del 30 de junio. No, Johnny, creo que fue muy claro lo que usted mencionó ahí en ese tema. Adelante, la verdad, está muy bien, muy claro. A mí me queda la sensación, la tristeza, porque hicimos todo lo posible para que se adecuara ese artículo 45 y quedaran cosas notificadas hasta el día que entró en vigencia la ley, pero no se pudo modificar. Me parece que debería haber un esfuerzo un poquito mayor para dar más claridad en estos beneficios. Seguramente el reglamentario puede arreglar eso, ¿no? Aunque alguien le dice que dentro de la técnica jurídica no es posible, creo que todos estamos acostumbrados a que el decreto reglamentario termina siendo a veces más importante que la misma ley. Es decir, porque muchas veces el decreto reglamentario dice cosas que la ley no menciona, pero las termina arreglando, ¿no? Entonces creo que seguramente acá puede pasar cosas como esa. Y la ventaja es que para este caso el artículo 45 se proyectó, fue una resolución. Entonces, está el balón en manos de la autoridad tributaria de ese caso muy particular. Siguiente, por favor. Tenemos otros temas de multas de tránsito. No voy a hacer énfasis en eso porque es un tema meramente operativo de lo que corresponde a estos motos y vehículos. Siguiente. Hay otros temas tributarios. La renta facturada que ya mencionó la doctora Alba Lucía. Digamos, ahí comentario que más podría llamar la atención, se están violando derechos del contribuyente, pero pues podría uno ahorrarse también la sanción de extemporaneidad. La notificación puede ser por vía web, cosa que, digamos, que podría dejar allí en entredicho eso. El tema de beneficiario final, que lo expuso perfectamente la doctora Alba Lucía, el tema del registro único de beneficiarios finales, que la autoridad tributaria dijo que no pudo incorporar dentro del RUT porque es muy rígido y que por eso tenía que hacer otra base de datos, pero la iba a hacer interoperativa. El tema de intercambio de información que ya quedó facultada a la autoridad tributaria, no está listado lo que se puede pedir, sino que simplemente se le entregó la facultad al director de la DIAN para que pudiera determinar la información. Y el tema de estampillas que ya fue abordado. Creo que ese tema del registro único de beneficiarios es como la tercera ya, el tercer envío que se hace sobre esto, más o menos. Digamos que esto es una recomendación OCDE, ¿no? Esto es una recomendación OCDE que creo que en Colombia está haciendo mucha falta. Es muy necesaria. Creo que las entidades financieras lo están haciendo ya como a nivel de temas también de SALAP y todo ese tipo de cosas, pero es una recomendación muy necesaria, muy necesaria. Creo que de pronto no guste mucho esa norma, ¿no? Es una norma que parece que no gusta mucho porque
En el país todavía hay mucha estructura montada. Uno cree que no, pero hay mucha estructura montada y esto va a ser un tema que seguramente lo colocamos, vamos a ver cómo funciona. Nada de raro que volvamos a ver ajustes en próximas reformas tributarias. Creo Ahí que hoy se tengo sabe, para los doctores, que yo no lo mencioné, si tenemos tiempo, y es, ¿ustedes creen que dentro del tema del beneficiario final, de las modificaciones, mejor, que se introdujeron al beneficiario final, quedaron incluidos los fondos de capital privado y los fondos de inversión colectiva? Es que yo diría que sí, lo que pasa es que Yo tengo mucha duda, pero no sé, es un tema de interpretación jurídica. Tengo mucha duda de que hayan quedado incorporados allí. es que el problema de esto es cómo se aplique. Esas normas vienen basadas en principios y nosotros aquí en Colombia somos muy específicos en la regla, ¿no? Entonces, ellos utilizan la palabra trust y esa palabra trust casi que quiere decir todo tipo de figuras que sean no societarias y que se utilicen para hacer este tipo de negocios. Entonces, si uno lo mira desde el punto de vista de principio, uno diría, pues la palabra trust o la frase trust incluiría fondos de capital privado, fondos de interés Pero es que colectivo. los fondos de capital privado que tienen su propia normatividad. Sí, en Colombia. Entonces, el análisis es jurídico porque eliminaron el parágrafo, creo que era el cuarto, que Sí. hacía mención al Ay, 635-6, ¿no? Ya no recuerdo el número. Y entonces, ¿hasta dónde a ellos los metieron ahí o no los metieron ahí? Pero bueno, ese es un tema de interpretación jurídica. Y es Gracias. un tema de interpretación jurídica con ese problema que la doctora Alba dice, ¿no? ¿Cómo cogemos algo internacional, lo traemos, pero afuera Sí. tiene una interpretación y al traerla a nuestra legislación y al volver la regla, pues se puede perder esa Bueno, interpretación, ¿no? Tiene bueno, razón. mil gracias. Creo que ya, sí, mil gracias. Creo que nos llegó la fiscalía, Johnny. Tienes el micrófono apagado. sí, digamos, solo un comentario en la diapositiva siguiente y con eso podríamos darnos por bien servido. En el tema del aporte estatal que va a ocurrir por el tema del paro, el Estado ha querido dar un 20% del salario mínimo a cada empresa dependiendo del número de empleados. Entonces, aplica inclusive para consorcios y uniones temporales, cosa que me parece muy interesante, para temas de obligaciones laborales de mayo y junio, siempre y cuando se certifique una reducción del 20% de los ingresos. El tema es que la norma dice, mire, no me importa el tamaño de la empresa, esto no va a tener IVA, no va a tener retención en la fuente, no va a tener GMF, y simplemente quisimos recordar que la ley 1429 del 2010, hace 11 años, en ese artículo 16 dijo, mire, los aportes que haga capital el Estado a la empresa, pero resulta que eso va a ser un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, con lo cual no brinda más garantías de que ese aporte no va a estar elevado. Las últimas diapositivas que ustedes van a tener, son de temas que ya ha tocado la doctora Alba Lucía, temas del PAEF, temas de los empleados y finalmente una comparación entre la reforma tributaria original de solidaridad del doctor Carrasquilla y esta de inversión social del doctor Restrepo, un cuadro comparativo que hizo Colombiana el doctor José Ignacio López que me pareció interesante traer. Con eso, digamos, damos por cerrado lo que queríamos abordar de esta ley de inversión social. No sé, Leonardo, si quieras comentar algo adicional, no sé, la doctora Alba Lucía. Por mí está bien. Buenas noches, estimados amigos de Colombia. Reciban un gran saludo desde Montevideo, Uruguay. Mis disculpas por no haber entrado antes. La verdad se me cruzó con una cena con una empresa china muy importante que tiene presencia en toda América Latina y se me distorsionó la planificación que tenía para hacer esta entrada en este evento de Colombia Tributa, en el cual simplemente quería saludar desde Uruguay, saludar desde el sur y felicitarlos por este evento de actualización en legislación fiscal colombiana. Les quiero contar que Colombia Tributa es parte de nuestra firma internacional MMA Latin y que eso le da a Colombia Tributa y les da a ustedes mismos la posibilidad de contar con soporte profesional, idóneo y muy sólido desde Miami hasta Santiago de Chile a través de toda nuestra América Latina. Entonces, sencillamente plantearles que estamos
a vuestra disposición para colaborar, para formar equipo como profesionales y ayudar a las empresas del exterior de nuestra región a llegar, o a las empresas del exterior de nuestros países a llegar, y también para apoyar a la nuestra. Bueno, perfecto. Entonces ya daríamos por terminado el evento. Muchísimas gracias a todos por participar. Les queremos recordar que las diapositivas utilizadas y la grabación del video se publicarán en nuestra página web www.colombiatributa.com, y queremos agradecerles a las firmas que nos apoyaron en la organización del evento, como lo es ABC Business and Consulting, M&A Latin, que es una firma internacional de la cual hacemos parte, y Actualidad Contable. Entonces, muchísimas gracias a todos y espero les haya gustado el evento.